Buenas tardes, noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar la clase número 13 de Química General 2, sección B, para dejar constancia de que estamos presentándonos a nuestra hora que estamos contratados. Hasta el momento, pues no se ha presentado ningún estudiante debido al paro, por lo cual, la idea que se me ocurrió es grabar estas clases para que después puedan recibirlas en forma sincrónica. Entonces, además me queda como evidencia para Contraloría que estoy presente. Mi nombre es licenciado Walter Arnoldo de la Roca Cuellar, con número de registro 2002-0176, y vamos a empezar la clase número 13 de Química General 2, sección B, vespertina, segundo semestre de la Facultad de Agronomía. Bienvenidos y espero que tengamos un aprendizaje correcto. Muchas gracias. Entonces, el día de la clase número 12 estábamos viendo lo que son la fuerza de los ácidos. Ya vimos que hay ácidos fuertes, ácidos débiles, y que además también tenemos lo que es bases fuertes y bases débiles. Bueno, entonces vamos a continuar como nos quedamos. Entonces lo que les estaba yo recalcando en la clase número 12 es de que ustedes deben de saberse los ácidos fuertes. Ya todo lo que no sea ácido fuerte pues sería ácido débil, porque la mayoría es ácido débil. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase número 13 de Química General. Entonces, en la última clase, pues nos quedamos viendo este cuadro, que es importante recalcar que acá están todos los ácidos fuertes que están ahí, que sus bases conjugadas son débiles, y los ácidos débiles, que son los que están abajo, sus bases conjugadas son fuertes, según lo que habíamos visto en la teoría de Bronsted-Lowry. Bueno, entonces siguiendo, entonces cuando decimos que el hidróxido o cualquier otro hidróxido metálico es una base, en realidad lo que hacemos referencia es a la especie OH, que se deriva del hidróxido, ¿verdad? Entonces, y en este caso, como son hidróxidos de alcalinos, pues se disuelven completamente. Entonces acá, en este caso, yo tengo un especial. Se dan cuenta que aquí no tengo OH directamente, pero el NH3, que es una base débil, reacciona con el agua. Entonces él extrae un hidrógeno al agua, forma NH4, o sea, y al extraerle un hidrógeno me forma OH. Entonces vamos a ver cómo es la reacción química, jóvenes. Eso es lo importante. Entonces miren, pues ustedes saben de que el NH3 es una base débil. O sea que, ¿qué quiere decir? Que recibe protones. ¿Ok? Y acá tienen la molécula de agua. Tienen la molécula de agua, que en este caso sería un ácido débil. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? La reacción que pasa es de que los electrones del amoníaco me extraen un hidrógeno y me lo extrae sin electrones. Y entonces lo que yo obtengo es lo siguiente. Se dan cuenta de que ahora me queda el NH4, pero con una carga negativa, porque está compartiendo. Y además, ahora me queda OH, y el oxígeno tiene una carga negativa.
así es como se forma el OH. Se dan cuenta que de todos modos es base porque indirectamente me está formando el OH con el agua. A esto se le llama hidrólisis porque yo estoy rompiendo el agua en OH y H. El H me quedó con el NH3 y el OH me quedó ahí como alcalino. Entonces, esa es la reacción que se da a nivel químico. Entonces, las bases débiles, igual que los ácidos débiles, son electrolitos débiles, o sea que no se disocian al 100%. El amoníaco es una base débil, en agua se ioniza en forma limitada, ¿verdad? O sea que prácticamente, como vimos con el ácido acético, aquí va a estar el amoníaco más como molécula de amoníaco que como amonio. Observe que a diferencia de los ácidos, el NH3 no dona un protón al agua, sino que se comporta como una base al aceptar un protón. De esta forma, para formar el NH4 más y el OH menos. Bueno, entonces, los pares conjugados ácido-base tienen las siguientes propiedades. Primero, si un ácido es fuerte, la fuerza de su base conjugada no puede medirse porque es muy débil. Así, en el caso del cloruro, que es la base conjugada del ácido clorhídrico, un ácido fuerte, es una base muy débil, lo que habíamos visto, acuérdense ustedes. Entonces acá pasa lo mismo. El NH3 me da el NH4, entonces en este caso sería un ácido conjugado fuerte. Y en el caso del agua sería una base conjugada fuerte. Se dan cuenta que siempre son contrarios. Un ácido débil me va a dar una base conjugada fuerte. Y una base débil me va a dar un ácido conjugado fuerte. Entonces, esto es bien fundamental para que entendamos los procesos de neutralización que vamos a ver en esta misma unidad, solo que más adelante. Bueno, entonces, fíjense pues. Sigamos viendo estas cosas. Segundo, el hidronio H3 o más es el ácido más fuerte que puede existir en disolución acuosa. Ojo con eso. Los ácidos más fuertes que el hidronio reaccionan con el agua para producir H3 o más y sus bases conjugadas correspondientes. Así, el ácido clorhídrico, que es un ácido más fuerte que el H3 o más, reacciona completamente con el agua para formar hidronio y cloruro. Acá lo tenemos, ¿eh? El ácido clorhídrico es un ácido fuerte, más el agua, que es una base débil en este caso, acepta el protón del ácido clorhídrico y el cloruro sería la base conjugada. En este caso, se dan cuenta que hay solamente una flecha, lo cual significa de que el ácido es fuerte, la reacción se da al 100%. Pues entonces este sería un ácido fuerte, porque no hay flecha para el otro lado. Este me va a dar origen a una base conjugada débil. Y este tiene que ser una base débil. Se dan cuenta que el agua es anfótera. Entonces ahora, ¿qué va a pasar? Este va a recibir el protón del ácido clorhídrico, me va a formar un ácido conjugado fuerte. Y en este caso particular, el hidronio es el ácido más fuerte que puede existir en el agua. ¿Ok? Entonces, en realidad nosotros ponemos H+, ¿no? Eso es lo que ponemos en forma simplista. Pero realmente lo que pasa es de que es H3 o más. Por supuesto, miren pues, el equilibrio del H3 o más, esa es la otra cosa. El H3 o más
que su fórmula sería: el oxígeno tiene 3 enlaces y tiene una carga positiva. Entonces, por supuesto, el oxígeno no le gusta la carga positiva. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este me puede dar el protón, o me lo puede dar, y me va a regenerar el agua. Aquí ya es más estable. Entonces, por eso hablamos del protón, pero en realidad esto es una reacción posterior, ¿verdad? Y este protón es lo que me reacciona con otras sustancias, ¿verdad? Por ejemplo, podría haber reaccionado con el NH3 para formar el NH4, ¿verdad? Va a reaccionar con una base. O sea, el intercambio en sí sí es de un protón a la hora de que miramos las neutralizaciones, ¿va, jóvenes? A eso quiero llegar. Bueno, entonces ahora, los ácidos más débiles que el H3 o más reaccionan con el agua en una proporción mucho menor para formar H3 o más, y sus bases conjugadas correspondientes, por ejemplo, el siguiente equilibrio en principio se encuentra desplazado hacia la izquierda, o sea, hacia la regeneración de los productos. Entonces acá tengo el ácido fluorídrico, que es un ácido débil, tengo el agua, que sería una base débil, me va a formar el H3 o más, que sería un ácido fuerte, y tengo el fluoruro, que sería una base débil. Entonces acá miren, perdón, sería fuerte. Acá tengo, vamos a ver, un ácido débil. Entonces esta base conjugada debe ser contraria, debe ser fuerte. Ahora acá tengo una base débil, entonces el ácido conjugado es fuerte. Entonces siempre el par iónico, miren, acá está y acá está. ¿Ok? Entonces, como es una base conjugada fuerte, vamos a ver posteriormente que me da otras reacciones. Bueno, vamos con la 3. Dice, el ion OH es la base más fuerte que puede existir en disolución acuosa. Las bases más fuertes que el OH reaccionan con el agua para producir OH. Y sus ácidos conjugados correspondientes, por ejemplo, el ion óxido O2- es una base más fuerte que el OH, por lo que reacciona completamente en agua como sigue. Entonces acá tengo el oxígeno con dos cargas negativas en medio acuoso, reacciona con el agua y me va a formar 2 moles de OH. ¿Qué les parece, jóvenes? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que en este caso se dan cuenta de que esta sería la base, porque está recibiendo OHs, y este sería el ácido. Esta sería una base fuerte. Perdón, esa no sería base. Digamos, sí es base, pero vamos a dejar eso de qué tipo es. Entonces, tenemos una base, acá tenemos un ácido débil, entonces se dan cuenta que aquí no hay la reacción que me da un ácido, se dan cuenta que me da 2 bases, ¿ok? Esta reacción no es. Entonces acá se dan cuenta de que la relación sería este con este. Este me da un ácido débil, entonces me va a dar una base conjugada fuerte. ¿Ok? Por esta razón el ion óxido no existe en disoluciones acuosas, no, que lo que existe es el hidróxido. Rápidamente el oxígeno con 2 cargas negativas se va a transformar a 2 moles de OH. En los siguientes ejemplos se muestra cómo se hacen los cálculos del pH
para una disolución que contiene un ácido fuerte para una disolución de una base fuerte. Entonces, fíjense pues jóvenes, estos cálculos de ácido fuerte y base fuerte son los más sencillos, porque la reacción es completa. Bueno, vamos a ver, calcula el pH de una disolución de ácido clorhídrico 1 por 10 a la menos 3 molar y ve una disolución de hidróxido de bario 0.020 molar. Bueno, entonces, lo primero que siempre yo debo hacer al hacer una ecuación química es precisamente, hacer una reacción química, es lo que es su reacción. Bueno, entonces fíjense pues, yo tengo el HCl, ¿verdad? Más agua, que va a reaccionar completamente y me va a formar el H3O más Cl menos, ¿verdad? Y lo que nosotros ponemos simplemente es H más Cl menos. Eso es lo que ponemos simplemente. Bueno, entonces ahora nosotros conocemos que la concentración del ácido clorhídrico es 1 por 10 a la menos 3 molar. Entonces, en este caso se dan cuenta que la relación es 1 a 1, ¿verdad? Lo que me estaría dando el pH serían los iones hidróneo. Entonces quiere decir que como se disocia completamente, la concentración del hidróneo sería lo mismo que el ácido clorhídrico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un ácido fuerte. Bueno, entonces, para calcular el pH, entonces es fácil, ¿va? Yo sé que el ácido clorhídrico es equivalente a lo que tengo de hidróneo, entonces el pH sería igual al menos logaritmo de la concentración de H más o concentración de hidróneo, H3 o más. Bueno, entonces ahí ya solo tendría que sustituir. ¿Qué les parece? Esa sería la A. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que sacar? Pues el menos logaritmo. Ahí tengo la reacción, ¿se dan cuenta? Como un ácido fuerte, su disociación es completa, es decir, que el ácido clorhídrico se transforma en H+. Entonces, le tengo que decir que la concentración tanto del ácido clorhídrico como el H+, es 1 por 10 a la menos 3, lo que está puesto ahí. Entonces, para calcular el pH, menos logaritmo de H+, entonces sería menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 3, me sale 3. ¿Ok? Y ahora, ¿qué pasa con la B? Entonces, ahora yo sé, y por eso les digo que tengo que saber eso. El hidróxido de bario es una base fuerte, pero fíjense que aquí con el hidróxido de bario debo tener un cuidado. ¿Por qué? Porque más agua, ¿qué es lo que me va a dar? Pues me va a dar un mol de bario más 2 más 2 moles de OH. ¿Qué les parece? Esa es la diferencia. Entonces se dan cuenta que me dieron la concentración de este 0.02 molar. Y entonces, ¿cuál es la concentración de este? Entonces la concentración de este sería 2 veces la concentración del OH2, porque la relación es 1 a 2. Entonces ahora debemos de tener el cuidado que normalmente las bases que ponemos es 1 a 1, porque es hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de litio. Entonces ahora aquí me produce 2 OHs. Entonces, como es una base fuerte, su disociación es completa. Es decir,
que todo el hidróxido de bario se transforma en bario más 2 y OH. 2 moles de OH. Note que por la relación estequiométrica la concentración se producen 2 moles de OH. Y eso es importante para calcular la concentración. Entonces, ahora, ¿qué pasa? La concentración de OH va a ser 2 veces la concentración del hidróxido de bario. Entonces sería 2 por 0.020, sería 0.040. Bueno, entonces ahora el pOH es igual al menos logaritmo de OH. Entonces ahora sería el menos logaritmo de P de 0.040 y entonces el pOH sería 1.4. Se dan cuenta que como estoy trabajando con bases sería pOH, pero a mí me quiero el pH, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para calcular el pH? Yo sé que el pH más el pOH es igual a 14, entonces pH va a ser igual a 14 menos 1.4, el pH me va a quedar igual a 12.6. Entonces, debo tener el cuidado de que ¿qué es lo que estoy yo manejando? Se dan cuenta aquí, como estoy manejando OHs, lo que voy a calcular es el pOH. ¿Cómo calculo el pH? Sería 14 menos pOH. Ojo. Y la otra cosa es la relación molar. Se dan cuenta que aquí de 1 mol de hidróxido de bario produzco 2 moles de OH. O sea que produzco 2 veces la concentración, en este caso, del hidróxido de bario. Aquí tengo el ejercicio de práctica para el resumen. Vamos a ver la revisión de conceptos. Menciona en orden de concentración todas las especies iónicas moleculares en las siguientes disoluciones: ácido nítrico y ácido fluorhídrico. B. Mencione en orden de concentraciones decrecientes todas las especies iónicas y moleculares en las siguientes disoluciones. Pues entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? Pues entonces ahora tenemos que hacer la disociación de esas moléculas que tenemos. Bueno, entonces ahora, fíjense pues, la A me pide ácido nítrico. Entonces, el ácido nítrico es un ácido fuerte, por lo cual me va a protonar completamente el agua, me va a formar H3 o más y me va a formar NO3 menos. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, acá se dan cuenta de que la concentración de este sería 0. Este no puedo ponerle concentración porque es disolvente. Y acá esto sería el 100%, ¿verdad? Y el 100%. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que esto se disocia completamente. Bueno, ahora miremos el ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico más el agua, que me va a dar el hidronio, más el fluoruro. Entonces este es un ácido débil. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta sería una base fuerte. Acá habría un equilibrio. Entonces quiere decir de que el mayor porcentaje es en forma de ácido fluorhídrico. Y de ahí esto sería menor porcentaje, menor porcentaje. Y además también quiere decir de que el equilibrio está desplazado hacia la reacción indirecta, o sea, a la formación del ácido fluorhídrico. Entonces, por eso, digamos, aquí voy a tener una gran cantidad del ácido fluorhídrico molecular y una pequeña cantidad
de lo que es el fluoruro. Eso sería el B. Vamos a ver el A, pero el B sería base. Entonces nosotros sabemos que el NH3 es una base débil más agua entonces quiere decir de que esto está en equilibrio, me va a dar NH4 más OH. Este sería, entonces, se dan cuenta que la disociación en este caso es muy baja. ¿Qué quiere decir? El mayor porcentaje es como amonio y estos menor porcentaje. Tanto el amonio como el OH. ¿Ok? Porque es una base débil. Ahora miremos en el caso del KOH. El KOH más agua ¿qué es lo que va a pasar? Pues prácticamente se va a disociar en Km más OH. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta es una base fuerte. Quiere decir que el 100% está como K más y 100% como OH. ¿Qué les parece? Y entonces, así yo tengo lo que es la relación. Si son fuertes, va a ser únicamente la reacción directa y voy a obtener el 100% de disociación. Cuando es un ácido débil o es una base débil, tengo una disociación baja. Se va a estar más como el ácido como molécula y como la base como molécula. ¿Ok? Entonces eso sería lo que correspondería. Pues entonces con eso terminamos la parte 1. ¿Qué aprendimos en la presentación? Las generalidades. Luego, ácidos y bases de Bronsted. Vimos las propiedades ácido-base del agua. Vimos el pH como medida de acidez. Vimos la fuerza de los ácidos y las bases, ácidos fuertes, ácidos débiles. Y eso fue lo que vimos. Bueno, entonces, con eso terminamos la parte 1. Esto ya es parte de lo que es o lo que tendría que ser el segundo parcial, ¿verdad? Bueno, entonces terminaríamos esta unidad parte 1 y nos vamos a la unidad 4 parte 2. Vamos a ver vamos a seguir viendo el equilibrio químico, ¿ok? Bueno, vamos a ver los objetivos de esta presentación. Que el estudiante conozca los ácidos débiles y las constantes de ionización respectivos. 2. Pueda realizar los cálculos de concentraciones de las diferentes especies y otras variables de los ácidos débiles. 3. Conozca las bases débiles y las constantes de ionización respectivos. 4. Pueda realizar los cálculos de concentraciones de las diferentes especies y otras variables de las bases débiles. 5. Que conozca los ácidos y bases polipróticos y sus respectivos cálculos. Entonces eso sería lo que constaría. Entonces, en realidad, pues el examen segundo parcial va a entrar hasta esta presentación. O sea, sería la unidad 3 y las dos primeras presentaciones
del equilibrio iónico. Hasta ahí entraría en el segundo parcial, que es dentro de 2 semanas, ¿verdad? Vamos a ver ácidos débiles y constantes de ionización de un ácido. Bueno, vamos a ver pues. Como hemos visto, existen relativamente pocos ácidos fuertes. La mayoría de los ácidos son débiles. Considérese un ácido monoprótico débil, HA, y su ionización en agua se representa como. Entonces yo tengo HA ácido más agua, voy a tener H3O más acuoso más A menos acuoso. Se dan cuenta que aquí está en equilibrio porque el ácido es débil, no es fuerte. Bueno, también la puedo representar. HA va a ser igual a H más acuoso más A menos acuoso. Bueno, entonces, ¿cuál sería la expresión del equilibrio? Pues otra cosa que vamos a ver antes de ver eso es lo siguiente. Ahora vamos a tener que tomar en cuenta esto. Como es un ácido débil, su base conjugada es fuerte. ¿Ok? Y eso va a causar que reaccione esta base fuerte reaccione con el agua en un proceso opuesto. O sea que la base me forme el ácido. A esa reacción se le llama hidrólisis, jóvenes. Entonces esa reacción es bien importante para los cálculos de los ácidos débiles. Vamos a ver más adelante. ¿Aló? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? ¿Gusto saludarte? Sí, bien, ¿cómo estás? Ahí mostrándote malas noticias. ¿De qué? Te vas a poner como la chingada como estoy yo, pero bueno, ni modo. Yo les envié un correíto, bueno, yo les envié un correo hoy por la tarde, te lo voy a explicar de qué se trata. Ajá, Y te pido que no te enojes conmigo porque no es cosa mía. ajá, Auditorías en la facultad. ajá, Y pidió para que la Secretaría de la Facultad presente un montón de cosas para el día viernes. ajá, Entonces, a los profesores nos está pidiendo a todos los profesores de la facultad que hagamos un consolidado de nuestros informes semanales que hemos subido al Drive en un solo archivo ajá, y que cada página se tiene que firmar. ajá. Pero lo quieren, vos lo tendrías que hacer, digamos, que mañana y enviármelo, porque yo lo tengo que enviar el jueves. No, pero eso está fácil porque yo solo voy a copiar los archivos esos, pues. Exactamente. Eso es En fácil. una hoja Excel, Ajá, con sus hojas, ¿verdad? En cada abrir hojas y en cada hoja copiar lo que tengo. lo que escribiste en el informe. Ajá, Sí, esto voy a hacer también. pues Lo sí. único es que hay que firmarlo. Pero lo firmas con electrónica. Porque lo tienen. Ajá. Dice Sí, que ya nosotros ya sí. lo enviamos. Hemos enviado el consolidado Está consolidado ahí. Ajá. del área. Sí, pues. Entonces ya lo tienen, pero no, que quieren así y que lo tienen así. Bueno, no, Y yo pero. tengo que firmar y sellar cada uno de sus informes, ¿te imaginas? Ajá. Pero entonces yo te la puedo enviar con firma electrónica, ¿ah? Con firma electrónica. Ok, está bien. Entonces no hay pena, pues ya te lo envío lo más pronto posible. No te A preocupes. mí me da pena porque es peleado y todo. Y cae mal, pues a mí me cae mal. Sí. ¿Hasta cuándo tiene que ser? O sea, ¿hasta qué día? ¿Hasta esta semana? Ya firmaste de la semana, ya estuviste de la semana pasada. Sí, ya subió la semana pasada. Ah, va, hasta ese. Ok, excelente. Entonces, no hay pena, yo te lo envío. Te agradezco mucho, Walter, y disculpame, pero como te digo, para ellos es muy fácil estar poniendo, ¿verdad? Pues sí, pero bueno. Así es la vida, vos. Yo ahorita estoy grabando mis clases. Entonces, mira, hasta que no pase otra cosa,
Entonces está bueno, yo te lo envío con mucho gusto, ¿viste? Sí, güey. No tengas pena. Feliz noche, ¿viste? Bueno, entonces te encargo que me lo envíes mañana. Basta hoy, no tengas pena. Mañana te lo envío. O si yo puedo hoy. Vale. Te agradezco mucho, Martín, y disculpa mi chingadera, pero como te digo, es cosa mía. Sí, no tengas pena, yo te entiendo. Vaya pues, feliz noche. Buen provecho. Gracias, buenas noches. Chao. Nos vemos. Bueno, disculpen que tuve una llamada, chicos. Entonces, acá tengo la constante de acidez va a ser igual a la concentración de hidrógeno multiplicado por la concentración de A- partido la concentración del ácido HA. O la puedo poner como la concentración de H más por la concentración de A menos partido la concentración de AHA. ¿Ok? Cualquiera de las dos expresiones está correcta. Bueno, donde la Ka, la constante de ionización de un ácido, es la constante de equilibrio para la ionización de un ácido. A cierta temperatura, la fuerza del ácido HA se mide cuantitativamente mediante la magnitud de Ka. Cuanto mayor sea el valor de Ka, el ácido será más fuerte, o sea que se va a disociar más. Es decir, mayor será la concentración de H en el equilibrio. Debido a su ionización, sin embargo, debemos recordar que solo los ácidos débiles tienen valores de Ka asociados con ellos. ¿Ok? Porque los ácidos fuertes, como no tienen, se disocian al 100%, no tienen reacción inversa, jóvenes. Por eso. ¿Ok? Bueno, en la tabla 15.3 se presentan los valores de Ka que da 25 grados de algunos ácidos débiles en orden decreciente de la fuerza de acidez. Aunque todos son ácidos débiles, en el grupo hay una gran variación de su fuerza. Por ejemplo, la Ka para el HF es 7.1 por 10 a la menos 4. Es casi 1.5 millones veces mayor que la del ácido cianhídrico, que es 4.9 por 10 a la menos 10. Se dan cuenta que entre más grande sea la constante, más fuerte va a ser el ácido. Por supuesto, o sea, va a disociarse más lo que son los hidrógenos. Entonces acá tenemos, fíjense pues, esto es importante de ver esta tabla, jóvenes, es los ácidos débiles. Estos son todos ácidos débiles. Entonces acá tengo el ácido fluorhídrico, miren. El ácido fluorhídrico, su fórmula estructura es HF, su Ka es 7.1 por 10 a la menos 4, ¿ok? Y su base conjugada es 1.4 por 10 a la menos 11. Entonces, esto lo vamos a aprender a calcular posteriormente el valor de la base conjugada a partir del valor de lo que es el ácido. Aquí vamos a tener que utilizar el KW para poder calcular cuál es la fuerza de lo que es la base conjugada. Entonces, ya dijimos que un ácido débil me va a dar una base conjugada fuerte. Bueno, ahora miremos el ácido nitroso. Acá tiene la estructura. Lo que se va a disociar es este protón. Entonces, acá sería de 4.5 por 10 a la menos 7. La base conjugada sería NO2 a negativa, sería 2.1 por 10 a las 11. Bueno, ahora tengo el ácido acetil salicílico aspirina, que sería la fórmula C9H8O4, que sería su fórmula estructural, sería esto lo van a entender con química orgánica. Entonces acá el protón que se está dando es este que está acá, sería 3 por 10 a la menos 4. La base conjugada sería la misma fórmula, solo que menos un hidrógeno, y me queda 3.11 por 3.3 por 10 a la menos 11. Conforme vamos bajando acá, jóvenes, el ácido es más débil. Si se dan cuenta, va bajando
lo que es el valor. Todos estos, como tienen la mismo exponente, se dan cuenta que este sería el más pequeño y este sería el más grande. Igual con este todavía, miren, tenemos el ácido fórmico, sería HCOH, aquí tenemos la fórmula. El H que está dando sería este sería el formiato, y su base conjugada tiene una KB de 5.9 por 10 a la menos 11. ¿Ok? Bueno, entonces de ahí tendríamos el ácido ascórbico C6H8O6. Acá tenemos la estructura, el OH que se está dando. Ver cuál es el ácido ascórbico. ¿Dónde está el ácido? El ácido que están dando es este. ¿Ok? Entonces, la constante de acidez sería 1.8 por 10 a la menos 5. Me queda la misma fórmula, solo que sin un hidrógeno. Se dan cuenta, aquí tiene 7, aquí tiene 8 y aquí tiene 7. Este sería la constante de basicidad de este. Entonces, cuando yo tengo la constante de acidez, fácilmente puedo calcular la constante de la base conjugada. Pero en este caso es de basicidad. Se dan cuenta que son contrarias: acidez y basicidad. ¿Ok? Porque es base conjugada. Bueno, acá tengo el ácido benzoico, C6H5COH. Acá tengo la fórmula. Este es el H que va a estar dando el ácido benzoico. Tiene 6.5 por 10 a la menos 5. Se dan cuenta que ahora estos están a la menos 5, son más débiles que los anteriores, que eran a las menos 4. Aquí voy a poder comparar estos que tienen el mismo exponente a la menos 5. Se dan cuenta que este es más ácido comparado con este que tiene 6.5. Acá tenemos la base conjugada, que es el benzoato, y acá tenemos su valor. Acá, ¿se acuerdan ustedes que dijimos que siempre la suma del ácido y la base les debe salir 1 por 10 a la menos 14? Ahí es donde ustedes pueden calcular una y la otra. Tenemos el ácido acético, C3HCOOH. Acá tiene su estructura. Este es el H que está donando. Y tiene 1.8 por 10 a la menos 5. Acá tenemos la sal. Se dan cuenta que sería sin este H que está acá. Y 5.6 por 10 a la menos 10. Tenemos el ácido cianhídrico. Se dan cuenta que en estos el más básico, el más ácido, sería el ácido ascórbico. Ahí seguiría el ácido benzoico y por último el ácido acético. O sea que el ácido acético de estos tres es el más débil. Ahora miremos el ácido cianhídrico, pues ya cambia completamente de dimensión. Se dan cuenta que está a la menos 5 y pasa a la menos 10. Tenemos la fórmula. El ácido, el protón que da es este, nos da cianuro, y 2 por 10 a la menos 5. ¿Ok? En este caso se da cuenta que pueden ver ustedes que acá la constante está bajando, pero acá la constante está de basicidad está subiendo, ¿verdad? Porque deben compensar llegar a 1 por 10 a la menos 14. Bueno, entonces tenemos ahora el fenol, que sería el ácido más débil de todos los que están acá. Estos dos sí se pueden comparar porque tienen el mismo exponente. Entonces el ácido del fenol es más débil que el ácido cianhídrico. Acá tienen el fenóxido, que sería la base, y tienen acá su valor. Bueno, entonces, jóvenes, fíjense pues, es importante saber de que si ustedes tienen, entre más débil es el ácido, más fuerte es la base conjugada. ¿Estamos? Entonces vamos a hacer acá algo importante. Tenemos entonces, por ejemplo, miren pues, yo tengo el ácido acético, sería CH3, tengo el CH3COOH, tengo el HCOOH y tengo el ácido cianhídrico. Pues entonces ahora yo les digo, les doy las constantes del ácido acético, es
1.8 por 10 a la menos 5. Y luego el ácido fórmico es 1.7 por 10 a la menos 4. Y el ácido cianhídrico es 4.9 por 10 a la menos 10. Bueno, entonces ahora aquí les pongo un número solo para hacerlo más fácil. Yo le pongo estos. Les voy a poner también 4. Sería fenol, ¿verdad? Sería C6H5COOH y tiene una de 1.3 por 10 a la menos 10. Bueno, entonces fíjense pues, ahí tengo esos 4. Entonces lo que yo les pido es ordenar en orden creciente a su acidez. Orden creciente a su acidez. Entonces tengo que poner el más débil primero y el más fuerte después. Bueno, entonces ¿cuál sería el más débil de todos estos? Pues el más débil sería el fenol porque es el que tiene el valor más bajo. Bueno, y de ahí ¿quién seguiría? Entonces este tendría que ser el 3, ¿verdad? Luego, ¿quién tendría que ser? De ahí tendría que ser el 1 y por último el 2. ¿Se dan cuenta? Orden creciente de acidez. ¿Ok? Orden creciente de acidez. ¿Estamos? Bueno, si yo pido decreciente, debería poner primero el más ácido. Entonces sería al contrario. Bueno, ahora se dan cuenta que yo les dije que entre más débil es el ácido, la base conjugada es más fuerte. Entonces, ¿cómo va a quedar? Entonces, ahora, si ya tienen ustedes ¿cuál sería la base conjugada más fuerte? Tendría que ser la del más débil. Esta sería la 1, base conjugada más fuerte. Este sería el 1 porque sería el más débil. De ahí este sería 2, ¿verdad? De ahí este sería 3 y por último este sería 4. Entonces el ordenamiento decreciente, bueno, el de ordenamiento, ¿qué quiero? ¿Creciente o decreciente? Bueno, si quiero decreciente, quiere decir de que me va a quedar primero de ahí el 2, de ahí el 3 y de ahí el 4. O sea que acá orden decreciente de fuerza de base conjugada. Entonces decreciente tiene que empezar con el más fuerte. Entonces quedaría 1, yo no quería 1, quedaría 4, ok. De ahí, pero miren ahora cómo quedó el signo más grande. De ahí ¿quién quedaría? Quedaría 3 y de ahí quedaría 1 y de ahí quedaría 4, ok. Aparentemente está igual, ¿verdad, jóvenes? Pero miren el signo, ¿verdad? Entonces esas son las cosas que se les pregunta en el examen. Bueno, entonces, por lo general podemos calcular la concentración del ion hidrógeno o del pH de una disolución ácido en equilibrio a partir de la concentración inicial del ácido y el valor de Ka. Esos son los datos que necesitamos. O bien, si conocemos el pH de la disolución de un ácido débil, así como su concentración inicial, podríamos determinar la constante de acidez. ¿Se dan cuenta? Esos serían los problemas. Bueno, el procedimiento principal para resolver estos problemas que se relacionan con las concentraciones en el equilibrio, sin embargo, debido a que la ionización ácida representa una clase importante de equilibrio químico,
en una disolución acuosa, plantearemos un procedimiento sistemático para resolver este tipo de problemas, que también ayudará a entender la química que se aplica. O sea que aquí vamos a introducir de nuevo los conceptos de equilibrio químico, jóvenes, aplicado a acidez. Bueno, entonces suponga que desea calcular el pH de una disolución de HF .50 molar a 25 grados centígrados. La ionización del HF está dada de la siguiente forma. Ahí tenemos la ecuación, HF me va a dar H más F. Entonces luego tengo la expresión de la constante. Ka va a ser igual a 7. Va a ser igual a la concentración de H más por F menos partido HF, y eso va a ser igual a 7.1 por 10 a la menos 4 que estaba en la tabla. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? El primer paso consiste en identificar todas las especies presentes en la disolución que pueden afectar el pH. Entonces, en este caso son todas las que están ahí. Está presente el H+, está presente el F- y está presente el HF. Las principales especies presentes en el equilibrio son el HF sin ionizar y algunos iones de H+ y de F-. Otra especie importante es el agua, pero su pequeño valor Kw 1 por 10 a la menos 14 significa que el agua no contribuye de manera importante la concentración de H+. Por tanto, a menos que expresemos lo contrario, siempre ignoraremos los iones producidos por la autoionización del agua, ¿verdad? Porque la autoionización de agua es 1 por 10 a la menos 14. Bueno, los cambios en las concentraciones de HF y H+ y F- se resumen como sigue. Entonces hacemos otra vez los cuadros famosos que hacíamos en equilibrio. Entonces tenemos la ecuación balanceada, HF está en equilibrio con H+ más F-. Entonces, al inicio tenemos 0.5 de concentración de HF, vamos a tener concentración de H0, la concentración de fluoruro 0. Luego, en el cambio tenemos menos X, que se va a transformar a más X de moles de protones más X moles de fluoruro. Bueno, entonces en el equilibrio hacemos las sumas, 0.5 menos X, esto va a ser X y luego X. Las concentraciones de HF, H+ y F- en equilibrio, expresadas en función de la incógnita S, se sustituyen en la expresión de constante de ionización para obtenerla. Entonces yo ya tengo la constante, entonces voy a sustituir los valores en equilibrio. Entonces la concentración de H+ sería X, la concentración de F- sería X, y la concentración de HF sería 0.50 menos X, y eso sería igual a 7.1 por 10 a la menos 4. Entonces aquí van a necesitar ustedes ya su calculadora con resolución de ecuaciones cuadráticas. Entonces ahora reordenamos, pasamos 0.50x multiplicado por la constante y nos va a quedar una ecuación cuadrática, jóvenes. Entonces la ecuación cuadrática sería x cuadrado más 7.1 por 10 a la menos 4x menos 3.6 por 10 a la menos 4 igual a 0. Bueno, entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que utilizar lo que es la ecuación cuadrática. Lo meten en su calculadora o meten esta fórmula. Se dan cuenta que me van a quedar dos valores, uno más y uno menos. Entonces en el caso particular me queda x igual a 0.019 y x2 igual a 0.019. Entonces la correcta es la positiva. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Ya según las ecuaciones que teníamos, el ácido fluorídrico a ser 0.5 menos 0.019 sería 0.48. Y las concentraciones de H+ y flúor sería 0.019, que sería X. Se dan cuenta la cantidad tan poca que se está disociando. Entonces, ahora para calcular el pH, pues
agarramos la concentración de H más menos logaritmo y me quedaría 1.72. Entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes, y continuamos con la clase número 14, que se las voy a estar grabando. Entonces, gracias por su atención. Esto queda como testimonio de haber asistido el día 13 de septiembre a impartir mi clase. Muchas gracias, feliz noche y feliz descanso de Independencia y del 14.